Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos aquí una vez más en mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que me han estado pidiendo muchísimo, mi secreto para la paciencia. Sí, ya sé lo que están pensando, Demet, ¿paciencia, en serio? Y entiendo perfectamente su sorpresa. La verdad es que, como muchos de ustedes saben, mi vida es bastante ajetreada. Entre rodajes, eventos, compromisos y un montón de cosas más, a veces siento que el tiempo se me escapa entre los dedos. Y en esos momentos mantener la calma puede ser un verdadero desafío. Pero a lo largo de los años he aprendido algunas herramientas y estrategias que me han ayudado a cultivar la paciencia, incluso en las situaciones más estresantes. Y hoy quiero compartir esos secretos con ustedes. Porque creo firmemente que la paciencia es una virtud fundamental para vivir una vida más plena, feliz y tranquila. Así que prepárense un té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje hacia la serenidad. Vamos a explorar juntos cómo cultivar la paciencia en nuestra vida diaria, desde los pequeños inconvenientes hasta los grandes desafíos. Les prometo que si ponen en práctica lo que les voy a contar, notarán una gran diferencia en su bienestar emocional y en su forma de afrontar el día a día. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se unieran a esta gran familia suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendrán contenido interesante y motivador para ayudarlos a vivir una vida más feliz y significativa. Ahora sí, vamos al grano. Bien, ahora que estamos todos listos y cómodos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la paciencia. Y quiero empezar con algo muy importante, comprender qué es realmente la paciencia. Porque a veces tenemos ideas preconcebidas sobre lo que significa ser paciente, y esas ideas pueden estar equivocadas. La paciencia no es simplemente quedarse quieto y esperar a que las cosas sucedan. No es resignación ni pasividad. La paciencia es una virtud activa, que requiere esfuerzo, conciencia y compromiso. Es la capacidad de mantener la calma y la serenidad ante la frustración, la demora, la adversidad o el sufrimiento. Es la habilidad de esperar con esperanza y confianza, sin perder la fe en que las cosas mejorarán. Y ojo, ser paciente no significa que no sintamos emociones negativas. No significa que no nos enfademos, no nos frustremos o no nos sintamos ansiosos. Significa que a pesar de sentir esas emociones, somos capaces de gestionarlas de manera saludable y constructiva, sin dejar que nos controlen. La paciencia, en esencia, es una forma de amor propio. Es reconocer que merecemos tratarnos con compasión y comprensión, incluso cuando las cosas no salen como queremos. Es darnos permiso para sentir nuestras emociones, pero sin juzgarnos ni castigarnos por ello. Ahora que tenemos una idea más clara de lo que es la paciencia, vamos a explorar por qué es tan importante cultivarla en nuestra vida. Y la respuesta es simple: la paciencia nos ayuda a vivir una vida más plena, feliz y significativa. En primer lugar, la paciencia nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Cuando somos impacientes tendemos a preocuparnos por el futuro, a lamentarnos por el pasado y a frustrarnos por el presente. Esta constante preocupación nos genera un estrés innecesario que puede afectar nuestra salud física y mental. En cambio, cuando somos pacientes, somos capaces de vivir en el presente, de aceptar las cosas como son y de confiar en que todo saldrá bien a su debido tiempo. Esta actitud nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, y a disfrutar más del momento presente. En segundo lugar, la paciencia nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Cuando somos impacientes tendemos a ser irritables, críticos y exigentes con los demás. Esto puede dañar nuestras relaciones y generar conflictos innecesarios. En cambio, cuando somos pacientes, somos más comprensivos, tolerantes y compasivos con los demás. Esto nos permite construir relaciones más sólidas, saludables y significativas. En tercer lugar, la paciencia nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Cuando somos impacientes, tendemos a rendirnos fácilmente ante los obstáculos y las dificultades. Queremos resultados inmediatos y cuando no los obtenemos, nos desanimamos y abandonamos nuestros sueños. En cambio, cuando somos pacientes, somos capaces de perseverar ante la adversidad, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante hasta alcanzar nuestras metas. Sabemos que el éxito requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, y estamos dispuestos a invertir todo eso para lograr lo que queremos.
En cuarto lugar, la paciencia nos ayuda a ser más felices. Cuando somos impacientes, tendemos a buscar la felicidad en cosas externas como el dinero, el éxito o el reconocimiento. Pero estas cosas son efímeras y no nos brindan una felicidad duradera. En cambio, cuando somos pacientes encontramos la felicidad en nuestro interior, en nuestra capacidad de apreciar las pequeñas cosas de la vida, de conectar con nosotros mismos y con los demás, y de vivir el presente con gratitud y alegría. Así que, como ven, la paciencia es una virtud fundamental para vivir una vida más plena, feliz y significativa. Pero ¿cómo podemos cultivarla en nuestra vida diaria? Aquí es donde entran en juego mis secretos, las herramientas y estrategias que me han ayudado a ser más paciente y a afrontar los desafíos de la vida con mayor serenidad. Mi primer secreto es practicar la atención plena o mindfulness. La atención plena es la práctica de prestar atención al momento presente sin juzgarlo ni analizarlo. Es simplemente observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas tal como son, sin intentar cambiarlos ni controlarlos. Cuando practicamos la atención plena, aprendemos a estar más presentes en nuestra vida diaria, a apreciar las pequeñas cosas y a disfrutar del momento presente. También aprendemos a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, lo que nos permite gestionarlas de manera más saludable y constructiva. Hay muchas maneras de practicar la atención plena. Podemos meditar, hacer yoga, caminar en la naturaleza, o simplemente prestar atención a nuestra respiración durante unos minutos al día. Lo importante es encontrar una práctica que nos guste y que podamos incorporar a nuestra rutina diaria. Yo, por ejemplo, suelo meditar unos 15 minutos cada mañana. Me siento en un lugar tranquilo, cierro los ojos y me concentro en mi respiración. Simplemente observo cómo entra y sale el aire de mi cuerpo sin intentar cambiar nada. A veces mis pensamientos divagan, pero no me preocupo. Simplemente los observo pasar y vuelvo a concentrarme en mi respiración. Esta práctica me ayuda a empezar el día con calma y serenidad, y a afrontar los desafíos con mayor claridad y perspectiva. Mi segundo secreto es cultivar la gratitud. La gratitud es la práctica de apreciar y agradecer las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Es enfocarnos en lo positivo en lugar de lo negativo, y reconocer que somos afortunados de tener lo que tenemos. Cuando cultivamos la gratitud, cambiamos nuestra perspectiva y aprendemos a valorar lo que realmente importa. Dejamos de quejarnos por lo que no tenemos y empezamos a apreciar lo que sí tenemos. Esto nos ayuda a ser más felices, más pacientes y más resilientes. Hay muchas maneras de cultivar la gratitud. Podemos llevar un diario de gratitud, donde anotemos cada día las cosas por las que estamos agradecidos. Podemos expresar nuestra gratitud a las personas que nos rodean, diciéndoles cuánto las apreciamos. O simplemente podemos tomarnos unos minutos al día para reflexionar sobre las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Yo, por ejemplo, suelo llevar un diario de gratitud. Cada noche antes de acostarme anoto 3 cosas por las que estoy agradecida. Pueden ser cosas grandes como mi familia, mi trabajo o mi salud, o cosas pequeñas, como un amanecer hermoso, una conversación agradable o una comida deliciosa. Esta práctica me ayuda a terminar el día con una actitud positiva y a recordar que a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Mi tercer secreto es practicar la compasión. La compasión es la capacidad de comprender y sentir el sufrimiento de los demás y de desear aliviarlo. Es ponernos en el lugar del otro, tratar de entender su perspectiva y ofrecerle nuestro apoyo y comprensión. Cuando practicamos la compasión, nos volvemos más empáticos, tolerantes y comprensivos con los demás. Dejamos de juzgarlos y criticarlos, y empezamos a aceptarlos tal como son. Esto nos ayuda a construir relaciones más sólidas, saludables y significativas. También es importante practicar la autocompasión, que es la capacidad de tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad, comprensión y compasión que trataríamos a un amigo cercano. Es reconocer que somos humanos, que cometemos errores y que no somos perfectos. Es darnos permiso para sentir nuestras emociones, sin juzgarnos ni castigarnos por ello. Yo, por ejemplo, suelo practicar la compasión cuando veo a alguien que está sufriendo. Trato de ponerme en su lugar, de entender su perspectiva y de ofrecerle mi apoyo y comprensión. También practico la autocompasión cuando cometo un error. En lugar de criticarme y castigarme, me digo a mí misma que soy humana, que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Mi cuarto secreto es aprender a gestionar el tiempo.
La impaciencia a menudo surge de la sensación de que no tenemos suficiente tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Cuando nos sentimos abrumados por la cantidad de tareas y responsabilidades que tenemos, es fácil perder la paciencia y frustrarnos. Por eso es fundamental aprender a gestionar el tiempo de manera eficiente. Esto implica planificar nuestras actividades, priorizar las tareas importantes, establecer metas realistas y evitar la procrastinación. También es importante aprender a decir no a las cosas que no son importantes o que no nos aportan valor. A veces nos sentimos obligados a aceptar todas las invitaciones y compromisos que nos llegan, pero esto puede llevarnos al agotamiento y al estrés. Aprender a decir no nos permite liberar tiempo y energía para las cosas que realmente importan. Yo, por ejemplo, suelo planificar mi semana con antelación. Cada domingo por la noche me siento con mi agenda y anoto todas las tareas y compromisos que tengo para la semana. Priorizo las tareas más importantes y establezco metas realistas. También me aseguro de dejar tiempo libre para descansar, relajarme y hacer las cosas que me gustan. Esta planificación me ayuda a sentirme más organizada y controlada, y a evitar la sensación de agobio y estrés. Mi quinto secreto es aceptar lo que no podemos controlar. Hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro control. No podemos controlar el clima, el tráfico, las acciones de los demás o el futuro. Tratar de controlar lo incontrolable solo nos genera frustración y estrés. Por eso es importante aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Esto no significa que debamos resignarnos a la situación, sino que debemos enfocar nuestra energía en las cosas que sí podemos cambiar. Podemos cambiar nuestra actitud, nuestra forma de reaccionar ante las situaciones y nuestras acciones. Cuando aceptamos lo que no podemos controlar, nos liberamos de una carga pesada y nos permitimos vivir el presente con mayor paz y serenidad. También nos volvemos más resilientes, es decir, más capaces de afrontar la adversidad y de recuperarnos de los contratiempos. Yo, por ejemplo, suelo practicar la aceptación cuando me enfrento a una situación que no puedo controlar. Trato de recordar que no puedo cambiar lo que está sucediendo, pero sí puedo cambiar mi actitud ante ello. Respiro profundamente, me relajo y trato de encontrar una manera de afrontar la situación de la mejor manera posible. Mi sexto secreto, y quizás el más importante, es practicar la paciencia conmigo mismo. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos y nos criticamos duramente cuando cometemos errores o no cumplimos nuestras expectativas. Esto nos genera estrés, ansiedad y baja autoestima. Por eso es fundamental practicar la paciencia con nosotros mismos. Esto implica tratarnos con la misma amabilidad, comprensión y compasión que trataríamos a un amigo cercano. Es reconocer que somos humanos, que cometemos errores y que no somos perfectos. Es darnos permiso para sentir nuestras emociones, sin juzgarnos ni castigarnos por ello. También es importante celebrar nuestros logros, por pequeños que sean. Reconocer nuestro progreso y recompensarnos por nuestros esfuerzos nos ayuda a mantener la motivación y a seguir adelante. Yo, por ejemplo, suelo practicar la paciencia conmigo misma cuando cometo un error. En lugar de criticarme y castigarme, me digo a mí misma que soy humana, que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. También suelo celebrar mis logros, por pequeños que sean. Me permito disfrutar del éxito y me recompenso por mis esfuerzos. Y ahí lo tienen, mis amores, mis 6 secretos para cultivar la paciencia en la vida diaria. Espero que les sean útiles y que los pongan en práctica. Recuerden que la paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo y la práctica, así que no se desanimen si al principio les cuesta. Lo importante es ser constantes y perseverantes. Así que para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, recuerden que la paciencia no es resignación, sino una virtud activa que nos ayuda a vivir una vida más plena y feliz. Hemos explorado la importancia de la paciencia para reducir el estrés, mejorar las relaciones, alcanzar metas y ser más felices. Y por supuesto compartí mis 6 secretos: practicar la atención plena, cultivar la gratitud, practicar la compasión, gestionar el tiempo, aceptar lo que no podemos controlar y, lo más importante, practicar la paciencia con nosotros mismos. Espero que estos consejos les hayan servido de inspiración para empezar a cultivar la paciencia en sus propias vidas. Recuerden que no se trata de cambiar de la noche a la mañana, sino de dar pequeños pasos cada día. Con práctica y perseverancia, todos podemos convertirnos en personas más pacientes y serenas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber qué les pareció, así que no duden en dejar sus comentarios y preguntas aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí. Así que, mis amores, les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de paz, amor y, sobre todo, mucha paciencia. Hasta la próxima. Chao, chao.